Hola, contestamos historia 5. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resuelto los libros de primaria. Para quinto tenemos matemáticas, español, historia, ciencias naturales. Y para que encuentres más fácilmente estos videos, visita su página mexprimaria.com.mx. En la página 114 y 115 tenemos una serie de preguntas y actividades que vamos a resolver. Te dice que observes la línea del tiempo y el mapa histórico y respondas en tu cuaderno las siguientes preguntas. Así es que para empezar nos traemos la línea del tiempo. Si observamos la línea del tiempo, podemos ver que en esta parte de abajo vemos los nombres de un montón de presidentes y el tiempo de duración de cada uno de ellos que estuvieron en el poder. También observamos que empieza en el año 1920 y termina en 1982. Y por acá observamos los eventos que se dieron en un momento dado en cada uno de estos periodos en donde estuvieron estos presidentes. Entonces, comenzamos a contestar la primera pregunta. ¿A qué siglo corresponde este periodo de estudio? Y vemos y corresponde entre 1920, que sería el siglo XX. Entonces, esta sería la respuesta. Todos estos eventos pasan en el siglo XX. ¿Cuántas décadas abarca la línea del tiempo? Recordemos que una década corresponde a 10 años. Para saber esto, haremos una pequeña operación. Restaremos lo que es el final, 1982 de este periodo de tiempo, menos el inicio, 1920. Nos da como resultado 62. Y sabemos que una década son 10 años, corresponde a 6 décadas. 6.2 décadas sería la respuesta. La siguiente pregunta que te hacen en tu libro es: ¿cuántos lustros pasaron entre la creación de la SEP y la fundación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, mejor conocido como CONALITEG? Así es que nos vamos a la línea del tiempo. Vemos que la fundación de la SEP se creó ¿en qué año? 1921, cuando estaba Álvaro Obregón. Aquí se creó la SEP. Y CONALITEG nació hasta acá, mira. En 1959 se da la fundación de CONALITEG. Entonces, vamos a ver cuántos lustros. También recordemos que un lustro corresponde a 5 años. Así es que restamos la creación de CONALITEG en 1959, mira, aquí está, menos la creación de la SEP, 1921. Nos da como resultado 38 años. Este lo dividimos entre un lustro, que son 5 años, y nos da como resultado 7.6 lustros. Es el tiempo que pasó entre la creación de la SEP y CONALITEG. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer presidente en ocupar el cargo por un sexenio? Recordemos que un sexenio corresponde a 6 años en el poder. Entonces, vemos que Álvaro Obregón, si hacemos la resta, duró 4 años. Plutarco Elías Calles también duró 4 años, del 24 al 28 son 4 años. Aparece el Maximato y después aparece Lázaro Cárdenas como presidente de 1934 al año 1940. Hacemos la resta, por lo que aquí Lázaro Cárdenas se puede decir que es el primer presidente que duró el primer sexenio, es decir, 6 años en su gobierno como presidente. Pasamos entonces a la siguiente. Te dice que vas a trabajar en equipo. Observen los acontecimientos ocurridos entre la década de 1940 y 1980. ¿Qué proceso económico simultáneo permitió la fundación de instituciones de salud y la realización
de los eventos deportivos. Entonces, si observamos entre este año y 1980 hasta acá, podemos decir que aparece lo que se conoce como el Milagro Mexicano. En este evento, en este tiempo, que se le conoce como el Milagro Mexicano, se da la creación, por ejemplo, del primer canal de televisión, la fundación del PRI, acuerdos de braceros entre México y Estados Unidos, que fue un evento económico muy importante, fundación del IMSS. Aquí, si te das cuenta, están creándose en este periodo con Manuel Ávila Camacho, lo que es lo de los braceros y de la fundación del IMSS. Acá se crea, entre el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, el ISSSTE, y también aparece por acá en este periodo de Gustavo Díaz Ordaz algo interesante que sería el Campeonato Mundial de Fútbol, el movimiento estudiantil y los Juegos Olímpicos. Entonces, como respuesta sobre qué proceso económico simultáneo permitió la fundación de instituciones de salud y la realización de eventos deportivos, mi respuesta sería que es este tramo de aquí a acá conocido como el Milagro Mexicano, con eventos como el programa de braceros, que fue un acuerdo bilateral temporal iniciado en 1942, que está por acá, mira, aquí está, firmado entre México y Estados Unidos, con el propósito de conseguir mano de obra eficiente durante la Segunda Guerra Mundial a través de contrataciones para labores especializadas. Fue aprovechado por al menos 6.4 millones de mexicanos entre el año de 1942 y 1964, tiempo original de duración del acuerdo. Entonces, si te das cuenta, este evento económico dio origen a que llegara mucho dinero o bastante dinero a México, que conllevó ¿a qué? A la fundación del IMSS en 1943, la fundación del ISSSTE de 1959 y también dio origen a lo que es el Mundial y los Juegos Olímpicos del 68. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar o ser diferentes de acuerdo a los comentarios que te digan tus maestros, tus papás o a tu análisis. Estas son mis respuestas, te las dejo aquí por si te sirven. Pasando al punto número 2, te dice que de acuerdo con el mapa, este mapa que ahí está en tu libro, respondas pues las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de información proporciona este mapa? Si observamos el mapa, nos está dando lo que es un porcentaje con respecto a cómo se fue poblando o llenando lo que es México, si se consideraba como una zona urbana, y entre lo que menciona aquí en el mapa es que este color guinda se consideraba una zona sumamente poblada. ¿Entre qué años? Mira, entre el año de 1980 a 1960. Y esta información nos las están dando en porcentajes. Entonces, en base a esto, vamos a empezar a responder las preguntas. ¿Qué tipo de información proporciona? Proporciona este mapa la distribución demográfica. Cómo se fue distribuyendo la gente en el territorio mexicano. La siguiente pregunta que hace es, ¿para qué puede servir esta información que nos da el mapa? De acuerdo a mi análisis, yo te puedo decir que nos sirve porque no sigue sirviendo de mucho. Por ejemplo, ¿cuántos mexicanos viven en el campo? Podemos saber cuánta gente está viviendo en el campo o cuánta gente está viviendo en ciertos lugares o ciudades, o cuál es el incremento demográfico por sexenio. Ver qué áreas han convertido de pueblos a ciudades, como por ejemplo alguna área de Sinaloa que antes era considerada como un pueblo, tal vez ahora en estos tiempos sea ya una urbe, una ciudad. Para esto nos puede servir este tipo de información.
La siguiente pregunta que te hacen es, ¿qué periodo representa el mapa? Representa entre el año 1940, que aquí lo puedes ver, entre la información te lo dice, al año que es el más grande, 1980, que lo repiten diferentes, pues aquí, eventos o situaciones que marca el mapa. ¿Qué prevalece? ¿Lo rural o lo urbano? ¿Y por qué? Si observamos las partes verdes, nos dicen que son las partes rurales. De acuerdo a este mapa, podemos decir que hay un montón de partes urbanas. Eso es lo que prevalece según la información. Mira, aquí vemos que es rural y es el color verde claro y el verde fuerte. Así es que mi respuesta es, de acuerdo al mapa, se ven más áreas de color verde, por lo que prevalece lo rural. ¿Por qué? Porque en ese entonces, o de acuerdo a lo que marca este mapa, entre el año 1940 y 1980, eran pocas las ciudades con grandes extensiones de gente, o sea, áreas urbanas, según se observa en dónde, en el mapa. ¿En qué regiones o entidades se concentró la población urbana? De acuerdo al mapa, se concentra la mayoría en el centro norte. Si te das cuenta, estas partes coloradas, rojas, anaranjadosas o amarillas, la gran mayoría podemos decir que se encuentran entre el norte y la parte del centro. Recuerda que tus respuestas tal vez pueden variar o ser diferente o muy diferente de acuerdo a tu análisis. ¿A qué consideras que se debió el crecimiento de la población urbana? ¿Por qué crees que de repente mucha gente se fue a las ciudades? De acuerdo a lo que yo considero, es al abandono del campo. Es decir, que mucha gente abandonó el campo, a la necesidad de la gente para puestos en industrias en las ciudades, así como los beneficios que ofrecían en los empleos de la ciudad, como acceso a la salud y otras prestaciones. Es decir, que mucha gente se fue porque querían tener esos servicios médicos o porque se les hizo más fácil ir a trabajar a la industria, etcétera. ¿Qué estaba pasando en México? Se estaba industrializando México, creciendo de forma industrial y tecnológica. Después te dice que investigues cuáles son los estados más poblados del país en la actualidad. ¿Son los mismos que marca en el mapa en ese momento? Mi respuesta es que no. Ahora son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Baja California. Si tú quieres encontrar más fácilmente algún video de este canal, visita mexprimaria.com.mx. Estando en la página, selecciona el botón de lista de video, el grado que estés cursando, por ejemplo, quinto grado, selecciona la materia que tú desees, ejemplo, matemáticas. Me aparecerán entonces todos los videos del libro de matemáticas ya contestados. Solo tengo que buscar esa página que me dejaron de tarea, seleccionar el video y listo, me pongo a hacer mis actividades con ayuda de Mex Primaria. Temas para comprender el periodo. ¿Qué elementos favorecieron al limitar o limitaron el desarrollo de México después de la Revolución? Esta sería la pregunta inicial o la pregunta detonadora de este bloque. Con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. Así es que aquí en esta parte del libro veremos estas imágenes para poder responder la pregunta detonadora o la respuesta inicial. Así es que en tu cuaderno escribes la respuesta inicial junto con su pregunta. Observa la secuencia de imágenes que vemos acá atrás y ¿qué escribirías como posibles respuestas para esa pregunta? De acuerdo a lo que yo observé, escribiría que favorecieron el comienzo de la conectividad de los estados en México, es decir, que se pudieron comunicar mejor los estados. Se dio el desarrollo tecnológico industrial, el incremento poblacional,
la riqueza cultural y la calidad de la mano de obra mexicana y el apoyo del gobierno con estrategias de crecimiento económico. ¿Qué fue lo que limitaron? Las situaciones económicas, la inflación, deudas externas. El único país desarrollado con frontera con México era los Estados Unidos, el poco apoyo al campo y la corrupción. Esta sería mi primera respuesta inicial de acuerdo a lo que yo observo en las imágenes. Conforme tú estudies este bloque, registra la información nueva que encuentres en cada tema que esté relacionada con esta pregunta, de tal modo que al terminar el bloque 4, completa el esquema de la sección Lo que aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, vas a elaborar en tu cuaderno un esquema como el siguiente. O sea, esto lo vas a tú llenar después de que termines el bloque 4, pero yo aquí te traigo la información de acuerdo a lo que yo estudié en este bloque 4 y voy a responder las preguntas que se presentan de acuerdo a la información que yo obtuve del libro. La pregunta entonces sería, ¿cuándo y dónde ocurrió? Ocurrió entre el año 1920 y 1968 en México. Este es cuándo y dónde ocurrió en este año en México. ¿Cómo sucedió? Tras la revolución, la mayoría de la gente que se dedicaba al campo se vieron en la necesidad y encontrando la oportunidad de ingresos en la industria que se estaban creando en las ciudades y la necesidad urgente del gobierno por levantarse de la recesión económica, así como de apaciguar la deuda externa. Así es que fue respuesta a esto de la revolución que se da todos estos eventos. Así es que, ¿cómo sucedió? Aquí está. ¿Cuáles fueron sus causas? Sus causas fue el desgaste económico y social tras el porfiriato. Y tras esto trajo como consecuencia la revolución. Especialmente las marcadas clases sociales dieron causa a estas progresiones posteriores, como la industrialización y la manufactura de diferentes ramos, como el desarrollo del transporte, telecomunicaciones, electrificación, distribución de agua, etc. Todo esto conllevó a las causas de este movimiento o de estos eventos que se dieron en este tiempo que se acaba de mencionar. ¿Quiénes participaron? Participó Porfirio Díaz, que fue el causante de que se diera la revolución, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la necesiten. Si te sirvió el video, te invito a que te suscribas al canal. También que me regales ese like y que le des clic en la campana de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.